Cuando nosotros llegamos a este proyecto político, Movimiento Ciudadano tenía el 3% de la votación estatal y nosotros estamos convencidos de que somos la alternativa para derrotar a Morena en el 2027 y en el 2030. Con el crimen organizado, con el narcoterrorismo dominando regiones completas de nuestro estado. Entonces, a mí me parece que no debemos estar formando una generación débil y debo decirlo, la respuesta no va a estar en el gobierno. El gobierno sencillamente tendría que limitarse a no estorbar en estos procesos y creo que con eso nos damos por bien servidos. Muy importante resistir ante este ogro centralizador, pero originariamente pues mi corazón es minero de Parral. Bienvenidos a Diálogos por Chihuahua, un espacio de conversación plural y propositiva donde conectamos con quienes toman decisiones que impactan a nuestro estado. Desde Coparmex Chihuahua, impulsamos estos encuentros con el objetivo de abrir el diálogo, conocer visiones, contrastar ideas y construir juntos el bien común. En esta ocasión nos acompaña Francisco Sánchez Villegas, diputado local de Movimiento Ciudadano en la 68ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. Actualmente funge como primera secretaría de la mesa directiva del Poder Legislativo y es coordinador de la bancada naranja en el Congreso. Cuenta con experiencia en la administración pública municipal, donde se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral. Como legislador, ha impulsado iniciativas en materia de seguridad y justicia, reforma electoral y defensa de las libertades y el Estado de Derecho, consolidándose como una de las figuras activas de Movimiento Ciudadano en Chihuahua. Nos acompaña también Jorge Treviño, presidente de Coparmex Chihuahua, y Gilberto Sánchez, vicepresidente delegado del Eje Estado Democrático y de Derecho de Coparmex Chihuahua. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos por Chihuahua. Francisco, agradecemos tu presencia en este ejercicio de diálogo abierto, transparente, donde queremos platicar contigo, que la gente te conozca y también conectar un poquito con el modelo de desarrollo inclusivo de Coparmex, que no sé qué tan familiarizado estás con él, pero es como la guía que tiene la Coparmex de lo que estamos convencidos se debe hacer en el país para tener en realidad el México que todos anhelamos. Entonces, hay temas generales como Estado de Derecho, desarrollo inclusivo, participación ciudadana, y hay algunos temas ya más específicos como economía, salud, educación, seguridad. Entonces vamos a abordar un poquito de todo y por ahí va a ir esta dinámica. Aquí Gil y yo te vamos a estar abordando de una forma muy amigable y así nos la vamos a ir llevando. Perfecto, pues yo agradecerles mucho la invitación. Será siempre un privilegio compartir los micrófonos con ustedes y pues vamos a entrarle de lleno. Perfecto. Oye, Francisco, a ver, vamos empezando para conocerte. Veo que eres, si no me equivoco, eres originario de la capital del mundo. Así es. ¿Estamos bien ahí? Parralense de nacimiento. Mira, yo me presento como parralense de nacimiento, juarense por adopción y chihuahuense por convicción, en razón de que estudié en Ciudad Juárez, viví un tiempo en mi etapa profesional en la frontera y ya tengo varios años aquí en la capital, pero originariamente pues mi corazón es minero de Parral. Y luego también vemos que has tenido como pues un poquito de experiencia en diferentes lugares. Estuviste en el ayuntamiento de Parral, pero también has estado en algún momento en gobierno del estado, ahora en el Congreso. ¿Cómo se te ha ido dando este como progreso de ir de un lado a otro? ¿Cómo lo has sentido y por qué se ha dado? Pues mira, mi formación es como abogado. Yo estudio la licenciatura en Derecho en Ciudad Juárez. A partir de ahí inicio una carrera muy enfocada siempre al servicio público. En el 2016 se configura la figura de las candidaturas independientes, una figura muy novedosa en aquel momento. Participo con el caballo Lozoya en esa campaña, se obtiene un triunfo importante, lo acompaño como secretario municipal en Parral, logramos un buen gobierno que fue refrendado a través de la reelección, una figura importante que permite castigar o premiar a los buenos o malos gobiernos. Y bueno, a partir de ahí, terminando esa etapa, paso a tomar la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, cargo en el que estoy actualmente, y soy diputado reelecto aquí en el Congreso del Estado de Chihuahua. Estuve en la 67 legislatura coordinando la fracción de Movimiento Ciudadano y hoy nuevamente con esa responsabilidad. ¿Qué tan difícil es manejar y sobre todo dar a conocer un partido que tiene menos
historia que el resto. ¿Es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, te voy a responder esa pregunta con algo que yo le decía mucho al Caballo cuando estábamos en el gobierno de Parral. Yo le decía un poco en broma, en serio. Le digo, nosotros nos estamos mal acostumbrando mucho en términos políticos, porque en la vía independiente pues no tienes que pedir permiso, no te bajan línea, no tienes que pedir autorización para pronunciarte, y eso nos permitió a nosotros tomar decisiones muy ejecutivas y decisiones un tanto contraintuitivas incluso, que venían a presentar algún desafío a la política ordinaria o a lo políticamente correcto. Afortunadamente, el Movimiento Ciudadano nos ha dado esa posibilidad. Cuando nosotros llegamos a este proyecto político, Movimiento Ciudadano tenía el 3% de la votación estatal. Hoy ya hemos alcanzado el umbral del 14% en la elección anterior, lo refrendamos en la elección federal del pasado año. Y bueno, somos la fuerza política que más crece y nosotros estamos convencidos de que somos la alternativa para derrotar a Morena en el 2027 y en el 2030. Muy bien. Ahora, como bien dices, los partidos que tienen mucha tradición, que han gobernado el país o el Estado, se les va conociendo por ciertos principios, por su actuar, etcétera. Para la gente que no ubica en el espectro político dónde se ubica Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo platicarías de una manera sencilla? Mira, nosotros defendemos y creemos mucho en algo muy importante que es la soberanía de nuestro Estado. Movimiento Ciudadano Chihuahua ha defendido y ha opuesto resistencia al centralismo. Es decir, creemos que es importante que se recobre un federalismo mucho más vigoroso, mucho más vigente. Tenemos una agenda por el empoderamiento de la ciudadanía, luchamos por menos impuestos, que también es una agenda muy importante, que haya libertad de competencia, libertad económica, libertad individual y finalmente una agenda que trasciende a esta clasificación tradicional de las derechas o las izquierdas, sino que resuelve problemas de manera ejecutiva y lo más importante, que tiene muy buenos gobiernos. La principal carta de presentación de Movimiento Ciudadano son sus gobiernos y lo vemos, por ejemplo, con el gobernador Samuel García en Nuevo León, que tiene, dice él en sus spots de gobierno, primer lugar en todo, en creación de empleo, en atracción de inversiones, en reducción de índices de inseguridad. Pablo Lemus en Jalisco, en su momento Enrique Alfaro. Es decir, tenemos gobiernos muy eficientes, los mejores evaluados del país y esa es nuestra principal carta de presentación. Oye, Francisco, te vimos muy activo con propuestas muy específicas en la reforma electoral local. ¿Nos puedes platicar un poquito cuáles eran esas propuestas que estuviste dando? Mira, pues fíjate, la defensa del federalismo tiene varias facetas. Evidentemente la presupuestal, en materia, ahora recientemente lo vimos, hídrica, pero también en materia político-electoral, porque ya se ha revelado la intención del régimen que desde el centro del país se decida vía una reforma federal cómo se integra hasta el cabildo más molesto, por ejemplo, de Chinipas. O sea, me parece que eso invade la competencia de las entidades federativas. Nosotros estamos planteando en principio que las decisiones de la forma en la que se eligen a las autoridades locales sea decisión de los chihuahuenses, que no se nos imponga desde el centro del país un modelo único, porque la manifestación más clara de soberanía es decidir cómo vas a elegir a tu gobierno. Evidentemente siguiendo parámetros, pero parámetros que te defina la Constitución General de la República, no que te impongan un modelo único. En ese sentido, nuestro planteamiento central es reforzar el federalismo electoral y que Chihuahua tome sus propias decisiones. Por ejemplo, en materia de segunda vuelta electoral, revisar el sistema de representación, ver el mecanismo de elección de regidurías, pero que sea decisión de los chihuahuenses, fortaleciendo la democracia y las reglas de competencia. Oye, Francisco, veo que participaste en algún momento en el Ichitype. Sí. Ese es un tema que aquí, sobre todo a Gil, le apasiona mucho, el tema de la transparencia. ¿Cómo ves que estamos? ¿Hacia dónde ves que estamos transitando? ¿Y qué crees que se debe hacer? Pues mira, nuevamente una decisión tomada desde el centro del país, en donde no solamente se termina de un plumazo al órgano garante de transparencia a nivel nacional, el INAI, sino que vía transitoria
tratan de imponer a las entidades federativas la obligación de desaparecer sus órganos locales. Eso me parece a mí completamente absurdo, porque finalmente es un derecho humano. Los chihuahuenses fuimos pioneros en las reformas a las constituciones locales, garantizando un órgano garante de esos derechos, con muchos retos, con muchos desafíos, con un proceso de fortalecimiento institucional, con deficiencias en su operación, pero que sí garantizaba por lo menos que los entes públicos, los gobiernos municipales, los partidos políticos, por supuesto los poderes públicos del Estado, rindieran información, en principio la información pública de oficio, la que tienen que rendir de forma automática, sin que medie una solicitud de información, pero también garantizar aquellas solicitudes de acceso a la información en donde la ciudadanía cuestionaba el uso de recurso público, alguna información relevante, que luego se ocultaba o se trataba de meter debajo de la alfombra, y este órgano finalmente resolvía con el ánimo de garantizar el derecho humano. Afortunadamente en Chihuahua hemos resistido, el órgano garante permanece y no hay en este momento todavía una definición política, aún y cuando vía transitoria trata, fíjate cómo es paradójico, vía transitoria reforman en los hechos el contenido de nuestra constitución local, lo cual me parece una vulneración a nuestra soberanía. Ok. Ahora, pasando un poco ya a lo que haces. Por un lado, eres diputado, ¿verdad? Por un partido y al mismo tiempo diriges el partido a nivel estatal. Entonces, puede ser que haya gente que se le complique saber qué es el día a día de un diputado, cómo son sus agendas, etcétera, si nos lo puedes comentar un poco, pero luego, ¿cómo es la agenda de un dirigente estatal de partido y cómo compaginas ambas actividades que, bueno, son de gran responsabilidad? Claro, mira, efectivamente se tienen por lo menos dos cachuchas, y no solamente yo, sino todo el equipo de trabajo que me acompaña. A veces estamos en el rol de la coordinación de diputados, a veces en el de la dirigencia de partido, por supuesto el rol de padre, el rol de esposo también es importante y prioritario en mi vida, pero se trata siempre de compaginar, ¿no? Evidentemente. En la labor legislativa, pues hay una dinámica muy álgida, no solamente en la presentación de iniciativas, en la discusión en comisiones, al subir y defender temas en pleno. Nosotros tenemos una visión política en donde la acción no está solamente en la tribuna, sino que también debes, por ejemplo, establecer acciones jurídicas, presentar amparos, presentar algunos recursos legales, mecanismos de participación ciudadana. Recientemente promovimos una consulta pública sobre el pacto fiscal, precisamente, es decir, no se circunscribe a las cuatro paredes del Congreso. Y el rol de dirigente de partido, el rol de dirigente tiene una dinámica también importante. Eso te exige recorrer el estado, estar en el territorio, finalmente hacer acuerdos, consensos políticos, diseñar una estrategia, tener presencia en medios de comunicación, en espacios como este, para dar a conocer nuestra plataforma política, defender a Chihuahua cuando haya que defendernos del centralismo, que también es importante en esta agenda. Y eso pues nos implica una agenda 24/7 permanentemente para estar trabajando, y sobre todo ya en la antesala de un proceso electoral que está por iniciar, y en un 2026 que además de ser un año mundialista, será un año ya de inicio de precampañas de gubernatura. Entonces va a ser muy, muy intenso. Hablando ahorita de que te ha tocado estar en todo el estado, el desarrollo económico en un estado como Chihuahua, que es muy amplio, suele tener grandes brechas. Juárez, por un lado, tiene esa fuerza de ser frontera, tener esa industria maquiladora muy fuerte. Chihuahua capital, estuviste en Parral ya es otra dinámica, y si te vas más a la sierra es una dinámica totalmente diferente. ¿A qué crees que se deben esas brechas y cómo crees se deben de manejar como para que haya un poquito más de equilibrio? Pues mira, el potencial de Chihuahua es enorme. Evidentemente nuestra posición geográfica nos da una competitividad natural. Tenemos frontera con Estados Unidos, con Texas. Veía hay un dato reciente de que cerca del 60-70% de las exportaciones son para el estado tejano, precisamente un destino natural de nuestro país. Y evidentemente ahí Chihuahua juega un rol muy importante. Vemos un desfase, una ciudad muy industrializada como
lo es Ciudad Juárez, ciudades que se van poco a poco aletargando, como puede ser Parral, por la falta de conectividad. Vemos como, por ejemplo, para llegar a la capital, pues es una odisea. Para conectarte con Durango y consecuentemente con Mazatlán también es muy difícil. Y muchas regiones con una violencia persistente, con el crimen organizado, con el narcoterrorismo dominando regiones completas de nuestro estado, en donde es prácticamente imposible hablar de prosperidad o desarrollo económico. A mí me parece que la clave está en las vías de comunicación. Creo que ahí hay un punto a trabajar de forma inmediata. Las carreteras federales están hechas garras, olvidadas, sin inversión, 0 pesos con 0 centavos para Chihuahua. Y también poca apuesta al futuro, y lo digo futuro entre comillas, que ya digamos es el presente. No veo, por ejemplo, una estrategia clara en materia de energía, que si bien es una atribución del gobierno federal, desde los estados se podría empujar para atraer un mayor número de empresas, y una parte en el sector educativo que también no se conecta del todo con el ramo productivo, ¿no? A veces parece que el mercado avanza muy rápido, pero hay quien dice que es más difícil reformar un plan de estudios que la constitución del país. Muy bien. Ahora, entendiendo estos chihuahuas diferentes que tenemos en diferentes vertientes, ¿qué consideras tú que son las principales necesidades, carencias o prioridades que como Estado tenemos? Mira, la primera es garantizar seguridad y paz. Si nosotros logramos dar un mensaje contundente en contra del crimen, del narcoterrorismo, de la violencia persistente, estaremos accediendo a un umbral en donde seremos un polo de atracción natural. Pero en este momento, por ejemplo, la industria minera, pues tiene mucha incertidumbre, paga, además de los impuestos estatales y federales, el impuesto de facto, que son las cuotas que se cobran en muchas regiones del estado y del país. Y eso genera, pues, desincentiva justamente la competitividad. Me parece que ahí está el reto mayor. Vemos en este momento cómo los indicadores de seguridad están siendo manipulados a nivel federal. Se dice, tenemos una reducción de homicidios. Sí, pero si sumas homicidios, desapariciones y otras causas de pérdida de la vida, pues realmente estamos en las mismas. No hay una reducción significativa y eso se replica en Chihuahua. Creo que ahí está el principal reto, y para eso pues necesitas, el número uno, una inversión importante en materia de seguridad, determinación para tratar a los criminales como criminales, responderles con 10 veces la capacidad de fuerza que demuestren, y dejar este discurso que nos ha llevado a un escenario de mucha inseguridad, en donde pareciera que los buenos son quienes lastiman a los chihuahuenses de bien. Ahí tocas algo que hemos mencionado varias veces. Hay varios estudios que hablan de que México como país tiene 99% o más de impunidad. ¿Cómo crees tú que se puede acatar este problema y de dónde crees que viene este problema? Mira, a ver, evidentemente nuestro país, por su posición geográfica, pues está sujeto a un flujo migratorio, a un flujo de mercancías lícitas e ilícitas que buscan llegar al mercado más poderoso del mundo, ¿no? Evidentemente eso nos coloca ya en un desafío mayor. Y si a eso le sumas que muchos grupos criminales han infiltrado hasta el tuétano muchas instituciones de procuración de justicia, pues resulta un desafío mayúsculo poder hacerles frente, porque sencillamente a quien alza la voz, como lo fue el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pues termina siendo victimado, ¿no? Entonces me parece que esa asociación, ese vínculo entre el crimen y el gobierno es lo que representa un reto mayor para nuestro país. Además, con pocas herramientas para combatir a unas dinámicas de crimen transnacionales que ya no respetan fronteras, que tienen vínculos, por ejemplo, con organizaciones rusas para proveer armas, con organizaciones iraníes para la capacitación en actividades de terrorismo de baja escala, cuando enfrentas, por ejemplo, en Guadalupe y Calvo, ataques con drones kamikazes. Entonces ya la verdad los indicadores de violencia son enormes, y vemos cómo las autoridades no acaban todavía de responder de forma rápida.
Si no atendemos eso, hablar luego de combatir la impunidad, pues parece una utopía, porque pareciera que todo se limita a tener un buen modelo, un sistema de justicia, un buen ministerio público, buenas policías de investigación, pero a mí me parece que el principal reto es eliminar el vínculo entre el crimen y el gobierno. Ahora, algunas de tus iniciativas, no de ahorita, sino de hace ya más de un año, han tenido que ver con lo que tú has comentado, que es injusto la manera en cuanto a la parte hacendaria, las prerrogativas y el dinero que Chihuahua aporta y lo que devuelve, y que no se aleja de lo que también ha comentado el gobernador Samuel García en Nuevo León, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha ido eso? ¿Has recurrido a instrumentos de la Ley de Participación Ciudadana? ¿Qué futuro le ves a todas esas iniciativas? Mira, México vive en este momento una fase de concentración de poder. Si tendríamos que tipificar en una categoría al régimen que estamos enfrentando, es un régimen que concentra y centraliza el poder y va minando a los estados en su soberanía y en sus decisiones. Y eso ha generado que nuestro país tenga, además de la desaparición de los órganos de transparencia, del ataque a las autoridades electorales, de haber cooptado al Poder Judicial, haber dinamitado la soberanía de las entidades federativas. Anteriormente, los gobernadores en una etapa de nuestra democracia fueron un mecanismo de contrapeso al poder central. Y ahora, ver a un gobernador que se resista a las presiones del gobierno federal es muy complicado, es muy difícil, porque lo hacen en la adversidad, lo hacen solos, lo hacen sin mecanismos institucionales para resortear esos embates. Y eso ha generado que desde los 200 años que tiene nuestro federalismo, instalado en la Constitución de 1824, nunca en esos 200 años, nunca como ahora, hayamos tenido esa concentración de decisiones en el poder central. La reforma judicial, decidieron ir en contra del Poder Judicial, pero no se quedaron solo con el Poder Judicial Federal, dijeron también los de los estados. Los órganos de transparencia eliminan al federal y también las entidades federativas. Lo veremos en la reforma electoral, donde ya han anunciado que van a tomar decisiones centralizadoras. Y en materia presupuestaria, el convenio de coordinación fiscal surge con la idea de evitar la doble tributación. Los estados se ponen de acuerdo con la federación y dicen, tú cobras estos impuestos, nosotros cobramos estos, los municipios cobran estos impuestos, para que tú los administres y luego los regreses a los estados. Sin embargo, la fórmula en su origen está mal, porque del 100% de impuestos federales que se recaudan, solo el 20% se distribuye en los estados. Y esa distribución tiene una fórmula perniciosa, porque castiga a quien produce, a quien trabaja, a quien se esfuerza, y premia a quien solamente estira la mano. Yo por eso he planteado dos cosas: una iniciativa para modificar esa fórmula y una segunda, que es que Chihuahua analice si debe continuar o no en ese convenio de coordinación fiscal, porque yo no quiero ser tratado como migajero y el gobierno federal nos lanza migajas al piso. Esa es la realidad. Ahora, me cambio a un tema de desarrollo sustentable. México está entre los 25 países con mayor estrés hídrico del mundo. Y Chihuahua, pues es un estado que históricamente se le ha conocido como un estado con sequía considerable. ¿Cómo consideras que está actualmente la situación con el agua y qué crees que se debe hacer? Pues mira, vamos otra vez a un tema de federalismo. La reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales lo que hace es concentrar toda el agua en el centro del país. Todas las decisiones que se tomen sobre el agua chihuahuense pasarán por la oficina de un burócrata en la Ciudad de México. Yo he dicho, y no exagero, que nos quieren tratar como la Franja de Gaza. Israel, dentro de sus estrategias de guerra, empezó a racionar el agua a Palestina, incluso la suspendió. Nosotros en este momento con esa ley estaremos en condiciones similares. Tendremos que pedirles permiso para saber cómo, cuándo alimentar, dar agua a nuestro ganado, regar nuestros pastos, sembrar en nuestras parcelas, tomarnos un vaso de agua. Y eso es una pernición al federalismo. Cuando Chihuahua decide incorporarse en el Pacto Federal, en la Constitución de 1824,
no cede su agua al gobierno central. Tampoco en la del 57 y tampoco en la Constitución del 17. Es en la reforma del 92 donde se establece el concepto de aguas nacionales. ¿Cuál es el problema? Que eso se ha equiparado a aguas federales. Por eso yo estoy buscando la soberanía hídrica en el Estado. Ahorita, y volviendo, tocando el tema ahora de la educación, y ahorita dijiste que era más difícil modificar un plan de estudios, como hemos visto que ahora cambian la Constitución. Por un lado, nos quejamos de que las nuevas generaciones pues vienen con un déficit en muchas áreas, digamos, básicas para cualquier carrera, ¿no? Matemáticas, ciencias, hasta para leer y escribir. Y las nuevas estrategias que han implementado a nivel federal, hemos visto que privilegian otros conocimientos que no son los de esas herramientas duras que deben de tener todos los niños y jóvenes. Y sin embargo, con todas las carencias, nosotros hemos visto aquí en Chihuahua y en Juárez que la industria, pues de alguna manera, su gran fuente de profesionistas, de ingenieros, etcétera, pues muchos vienen de las escuelas públicas, del TEC de Juárez, de la Universidad de Juárez, del TEC de Chihuahua, etcétera. Y de ahí han salido grandes ingenieros que han llegado incluso a vicepresidentes internacionales de sus corporaciones. ¿Hasta dónde crees tú que debemos, obviamente, buscar una mejor calidad? Y por otro lado, ¿dónde están esas habilidades blandas o ese ambiente virtuoso que permite que a lo mejor personas que no recibieron la educación de la mejor calidad puedan desempeñarse con niveles de excelencia a nivel mundial? Pues mira, ahí hay un reto mayúsculo, evidentemente. Nuestro sistema educativo, lo dices bien, ha optado por un modelo en donde no se privilegian estas habilidades, estas herramientas, que son las que más reconoce el mercado y consecuentemente las que mejor paga, porque es lo que el mercado está demandando. Por el contrario, ha privilegiado la ideología sobre la ciencia y sobre el conocimiento. A mí me preocupa, yo tengo un hijo en preescolar, otro a nivel secundaria. Cuando veo los libros de texto públicos, me preocupa que realmente les estén metiendo ese germen en las aulas, porque realmente es una ideología que te victimiza, es una ideología trasnochada que ha generado muertes, pobreza, caos en el mundo y que lamentablemente lo están haciendo de forma soterrada con quien más deberíamos nosotros estar protegiendo, que son nuestros niños y nuestras niñas. Y lamentablemente esto se replica, incluso hay quien dirá, bueno, salvo esta situación teniendo a mis hijos en escuelas privadas, pero resulta que las escuelas privadas necesitan tener el aval del gobierno, necesitan tener el reconocimiento de un burócrata, necesitan adaptarse a un plan de estudios avalado por la Secretaría de Educación Pública, lo cual restringe mucho el potencial y el desarrollo. Me parece que lo primero que tendríamos que dar es más oportunidad a la educación privada, sin necesidad de la intervención del gobierno en la evaluación de sus planes de estudio, y en la educación pública, pues una intervención ahora sí que de los padres de familia mucho más activa para despejarlos de esta ideología, y de los maestros que no se vean obligados, que no sean sancionados por no dar una doctrina marxista a un niño de 3 años. Y entrando todavía en este tema educativo, ¿ha habido algo de disyuntiva entre si se debe o no evaluar a los maestros y si se debe evaluar a los alumnos con pruebas que te permitan saber cómo estás contra otros estados y contra otros países? ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Se debe o no se debe evaluar? ¿Cómo ves esto? Se debe evaluar, evidentemente. O sea, México ha salido de muchos indicadores de evaluaciones internacionales y ahora parece que estamos en una tendencia en donde al alumno no lo debes de evaluar, no debes de imponerle reglas, no debe de haber conductas, digamos, adecuadas, homogéneas. A mí me parece que la verdad a veces son planteamientos tan absurdos, pero que ahí están en la discusión pública, en donde pareciera que, no sé, pedir, por ejemplo, disciplina es algo contrario al desarrollo del alumno, discusiones entre padres de familias y maestros porque hubo una llamada de atención,
Entonces me parece que estamos llegando a un exceso muy pernicioso y aquí pues recurrimos a una frase muy, muy elocuente que nos dice que tiempos difíciles forman hombres fuertes, que hombres fuertes forman buenos tiempos y buenos tiempos forman hombres débiles. Entonces a mí me parece que no debemos estar formando una generación débil en donde no son ni siquiera susceptibles de recibir un regaño, una recomendación, una reprimenda por una mala conducta. Creo que, y para hacer eso, pues necesitas una evaluación que es el parámetro más objetivo al que podemos recurrir, tanto para alumnos como para maestros. Como que a veces se pierde ese balance entre derechos humanos y ser más estrictos, porque se considera que siendo muy estrictos empiezas a acotar los derechos humanos y no necesariamente es así, ¿no? Mira, a ver, pues evidentemente no hablo de una disciplina militar, pero sí de ciertos parámetros y ciertas reglas en donde si tú preguntas, yo tengo varios amigos maestros en donde ya la piensan para dar una pequeña recomendación, en donde vieron aquí recientemente en Chihuahua un video en donde un alumno golpeó a un maestro y se festina, el padre de familia va y le reclama. Creo que los tiempos de disciplina deben de regresar porque finalmente esas personas van a estar tomando decisiones muy pronto en nuestra ciudad y en nuestro país. Claro. Ahora, pasando al tema empresarial. A pesar de que Chihuahua no está en esa situación, en Chihuahua el nivel de formalidad en el empleo es mayor a otras partes del país. A nivel nacional, más de la mitad del empleo es empleo informal, empleo sin prestaciones. Obviamente que tanto el empleador como ese colaborador no pagan impuestos. También están limitados al tipo de mercados al que pueden acceder, pero a final de cuentas, todas las iniciativas recaudatorias son hacia el empresario formal, como que se le castiga, ahorita que hablabas del premio y el castigo, se le castiga al formal y al informal no se le persigue, no se le toca y entonces florece más. ¿Cuál crees tú que pudiera ser una iniciativa? Porque las ha habido en varios sexenios para tratar de aumentar la formalidad, pero ahorita no se ve claro que haya una estrategia. Sí, bueno, evidentemente ahí hay un reto importante. La carga fiscal para los mexicanos en general, para los chihuahuenses, para los empresarios, es mayúscula. El 35 hasta el 35% de impuestos sobre la renta, que es el impuesto por trabajar. Yo lo he denominado el impuesto más inmoral, que es el impuesto por trabajar. De lo que te queda, el 16% es el impuesto por consumir, por comprar a través del IVA. Y de lo que te queda por cada litro de gasolina, que está más o menos en 24 pesos, 10 pesos son de impuestos, entre IEPS e IVA, porque tiene una doble tributación. Hacíamos un cálculo recientemente, una persona que pone alrededor de 50 litros de gasolina por semana, está pagando de impuestos alrededor de 30,000 pesos al año. Fíjate, nada más por poner gasolina. Entonces, evidentemente la carga fiscal es mayúscula. A esto súmale pues todas las aportaciones de seguridad social, el tema todavía de revalidaciones vehiculares, el tema del impuesto predial, es decir, hay una losa muy pesada. Y para las empresas que quieren hacer las cosas bien, para los emprendedores, pues los incentivos no están en la formalidad, lamentablemente, porque no hay un reconocimiento a ese esfuerzo, a esa contribución, y por el contrario, pareciera que quien está en la formalidad, quien genera trabajo, quien genera aportaciones, pues es visto como adversario, es visto como el enemigo, cuando evidentemente un país sin progreso y sin desarrollo pues está condenado al fracaso. Entonces, evidentemente, esta agenda de derechos laborales, de reducción de la jornada laboral, de más días de descanso, de ampliación a los salarios, de ampliación de vacaciones, tendría que ser sopesada con medidas donde el gobierno pusiera el ejemplo. Impuestos sobre la renta, ya lo pagaste durante todo el año. ¿Por qué en el aguinaldo lo tienes que volver a pagar? ¿Por qué si trabajas horas extras, de cada 3 que trabajas, una es para el gobierno? ¿Por qué cuando te despiden en tu finiquito, otra vez te pueden quitar hasta el 35% de ISR? Entonces me parece que es un exceso, porque además eso no lo vemos reflejado en mejores servicios públicos, en más seguridad.
y vemos cómo el gobierno gasta manos llenas. Oye, ya que hablas, te interrumpo un poquito para dentro de ese tema. Vemos que también muchas veces el propio trabajador no es consciente de todos los impuestos que paga. ¿Por qué? Porque la ley obliga al patrón a retenerle al trabajador y enterarlo a la autoridad. Entonces el trabajador muchas veces ve su recibo y ve pues que el IMSS y el ISPT y todo, pues eso se lo queda el patrón, es lo que él ve. Y no tiene la conciencia y muchas veces por eso no viene la exigencia cuando vemos países como Estados Unidos, el vecino, que un chamaco de 18, 17 años que trabaja en no de comida rápida, el que quieras, él hace su declaración anual. Sí. Primero, porque hay sanción si no la hace, pero aparte, porque ya se dio cuenta que si él le ayuda a su mamá y si tiene un familiar inválido en la casa, etcétera, el gobierno le va a retribuir el famoso income tax, ¿verdad? Y le va a ir bien por tributar, por pagar. Entonces, como que se vuelve interesante, por un lado, el decir, pago con gusto porque veo que hay buen uso y porque si tengo necesidades me toma en cuenta eso el gobierno y se genera una cultura que aquí, pues a lo mejor por paternalismo o pues es más fácil ajustar al patrón que andar buscando a todos los trabajadores. ¿Qué opinas de esa manera? Mira, este modelo lo que hace es convertir al patrón en el malo de la película, porque efectivamente lo que ve el trabajador es, me quitan esto, me descuentan esto, yo no veo este dinero, y asume que es el patrón el que se lo queda, cuando finalmente pues solo lo entera al gobierno. Y además, ponías tú el ejemplo americano, ahí también hay mucha competencia entre los estados para ver quién tiene la carga fiscal más ligera. Y tú dices, oye, por ejemplo, en Texas, ¿no? Pues le bajan al ISR. Ah, bueno, y en este estado está más caro. Ah, bueno, pues nos movemos para acá. Es decir, el que sean aperturas locales o decisiones locales también fomenta esa competencia sana. Evidentemente que sí debe darse esa discusión en el país. Creo que poco a poco se va abriendo, va teniendo conciencia. A mí me ponen en ocasiones ahí en las redes sociales algunas personas, pero es que esos impuestos ya existían. Por ejemplo, la discusión del aguinaldo sin impuestos. Es decir, pareciera que es algo que recientemente sucedió. En efecto, viene de tiempo atrás, desde la propia creación del aguinaldo. Sin embargo, ahora ya hay conciencia y decir, oye, ¿por qué me lo quitas? Oye, ¿dónde está ese dinero? Oye, ¿y cómo lo vas a gastar? Entonces, creo que sí se va avanzando y una forma, una herramienta también sería, pues, eventualmente transitar a un modelo en donde el trabajador reporte directamente y no tenga que ser este mecanismo en donde finalmente el que queda como malo es el patrón. Ya que entramos al tema del emprendedurismo y de la empresa, hace unas semanas tuvimos un foro de innovación muy interesante aquí en Chihuahua, donde vinieron grandes personalidades de Silicon Valley y no es el primero, de hecho ya llevamos varios años haciéndolo. Me llamó la atención, yo sí participé y varias de estas personalidades de Silicon Valley ya hablaban de Chihuahua como un hub de innovación. Sin embargo, yo creo que todavía no estamos a ese nivel. ¿Qué nos falta y por qué de repente personas que vienen de fuera saben de Chihuahua y saben de esta cultura de innovación cuando muchas veces nosotros mismos aquí no sabemos y no hablamos de esta cultura de innovación en Chihuahua? ¿Qué crees que está pasando? Pues mira, hay una frase que sintetiza esto que dice, quien domina el algoritmo dominará el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, la nueva fase de inteligencia artificial, recientemente la revista Times ponía en sus personajes del año a los arquitectos de la inteligencia artificial, es decir, ya han transformado no solamente nuestra vida, sino evidentemente las dinámicas comerciales, las dinámicas productivas. Y aquí la pregunta o la estrategia que debe seguir Chihuahua es en qué camino va a estar, si vamos a ser solamente manufactureros o productores de bajo valor, que no aportamos mucho a nuestros productos, o si eventualmente vamos a transitar hacia allá. Me parece que ahí está la batalla de nuestra generación, el poder insertarnos en este mercado, en este modelo. Tenemos condiciones inmejorables en relación de nuestra vecindad con Estados Unidos, con el talento que tienen los jóvenes chihuahuenses. Sin embargo, a veces las competencias o los mecanismos son un tanto adversos. Por ejemplo, recientemente el gobierno federal
toma una definición de imposiciones arancelarias a varios países asiáticos principalmente, que eso pues vendrá a impactar necesariamente en estas dinámicas y en estas lógicas, en estas creaciones. Entonces creo que no hay una apuesta clara. Estados Unidos ha revelado ya su plan para Latinoamérica, para México, para el mundo, el famoso relanzamiento de la doctrina Monroe, y la verdad es que pues ahí si no nos ponemos las pilas vamos a estar relegados y vamos a quedarnos en un estadio de muy poca competitividad en este rubro. Creo que ahí está el principal reto y debo decirlo, la respuesta no va a estar en el gobierno. Es decir, tenemos que ser los chihuahuenses de bien los que generemos estos modelos, estos incentivos. El gobierno sencillamente tendría que limitarse a no estorbar en estos procesos y creo que con eso nos damos por bien servidos. Ahora, ahorita que tocabas este tema de los aranceles a países asiáticos, que en gran medida fue una petición de Estados Unidos, pareciera que este año la agenda pues, internacional de México ha sido dictada al 100% por Estados Unidos. Es muy fácil decir, pues no hay que dejarnos, pero al mismo tiempo sabemos que hay una grande dependencia de Estados Unidos y que sí no podemos simplemente hacer una ruptura. ¿Cómo crees se debe manejar esa relación? Pues mira, evidentemente es una relación muy compleja. Tal vez ahí radique el principal reto del gobierno de la presidenta Sheinbaum en sobrellevar esta relación. De ahí dependerá en buena medida el futuro no solo de su gobierno, sino del país, en la imposición de aranceles, en la dinámica comercial, en la renegociación del tratado de libre comercio. Evidentemente que no es sencillo. El problema que yo veo en la definición que se tomó particularmente en el tema arancelario, que no deja de ser otra cosa que el pago de impuestos, porque finalmente eso se traslada al consumidor final, es que no lo veo inserto en la definición de una estrategia completa, en la definición en donde el gobierno mexicano diga, esta es nuestra visión del mundo, esta es nuestra visión de la geopolítica global, este es nuestro papel en el concierto de las naciones y vamos a ir avanzando hacia allá. Creo que se cede a una petición solamente, a una presión si tú quieres, pero que no se inserta en el camino de una estrategia que está viendo más allá, incluso los efectos de esas decisiones. Creo que ahí es donde radica el problema. Y si se tiene esa visión, pues creo que lo más sano es que se diera a conocer para que finalmente la industria, la empresa, la inversión tuviera certeza, que es la principal herramienta en la inversión, para saber hacia dónde va y eventualmente acompañar esas decisiones. Muy bien. Ahora, tú en tu posición, tanto como diputado como dirigente de un partido político a nivel estatal, quiero pensar que tienes colegas por ambos rubros con los que platicas de otros estados. ¿Qué te comentan o qué percibes tú de cómo nos ven a los chihuahuenses o qué ves tú en otros estados que deberíamos de estar haciendo? Mira, evidentemente la interacción más fuerte que nosotros tenemos son con los estados que gobierna Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Jalisco. Debo decirlo, son dos estados muy similares a Chihuahua. Jalisco mucho en la idiosincrasia y Nuevo León en su dinámica económica. Evidentemente, las apuestas que realiza un estado como Nuevo León y Chihuahua son diferentes, son diversas. La dinámica de atracción de inversiones en Nuevo León es bastante fuerte. El gobernador se ha centrado mucho en ese esfuerzo. Allá habrá que ver cómo pega esta carga arancelaria, porque sí, muchas de las industrias instaladas ahí tienen un origen chino, a diferencia tal vez de Chihuahua, en donde la apuesta va más hacia Taiwán. Sin embargo, creo que hay mucho que aprender en lo que se está haciendo en Nuevo León. Debería haber mucha vinculación entre los sectores productivos. Eso es algo que yo tengo como tarea pendiente de fomentar, porque puede darse una sinergia muy positiva entre estos dos modelos. Y Chihuahua, pues no deja de seguir siendo un estado que hasta el momento sigue libre del virus, del cáncer de Morena, que eso evidentemente es un referente todavía a nivel nacional. Los chihuahuenses, resistido a que llegue hacia Chihuahua y ese es un punto de referencia natural.
Eso me parece que es lo principal. Creo que esa vinculación con Nuevo León debería de ser mucho más vigorosa en todos los ámbitos. La Coparmex ha abogado siempre por la importancia que debe tener la participación ciudadana en la política. Y de hecho, como representantes del gremio empresarial, somos de los organismos más activos en la política. Pero esto a veces también es mal visto, porque a veces dicen, oye, pues tú como sector empresarial te debes dedicar nada más a tu negocio y a hacer economía. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que la empresa sí tiene una responsabilidad también en la vida pública del país, del estado, de la comunidad? Evidentemente, mira, si dejamos todas estas decisiones en manos de los políticos, pues sería mucho más adverso y mucho más complejo. Siempre se enriquece la toma de decisiones con la visión de cada uno de los sectores, el sector empresarial, el sector productivo, laboral de nuestro estado, sobre todo en un estado que le apuesta a eso, que dentro de sus valores principales está el trabajar para merecer, que estamos nosotros formados para levantarnos a las 5 de la mañana, ganarle al sol, esforzarnos, que no estamos, digamos, en una ruta de estirar la mano y recibir. Creo que esa esencia chihuahuense está muy representada en el sector productivo y empresarial. La vinculación tiene que ser, creo yo, todavía más vigorosa, más amplia, más participativa, más decidida, con mucha mayor incidencia. Y lo hemos visto cómo poco a poco se ha ido dando, y particularmente en los sectores más jóvenes que también han estado empujando la necesidad de esta participación, porque, a ver, seguramente vieron el discurso de la hija de María Corina Machado al recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, y pues las señales ahí están. Entonces me parece que ante esas señales que estamos viviendo, creo que no solo el sector empresarial, sino todos deberíamos de estar abocados de lleno a la política como un factor preponderante. Ok. Ahora, a nivel nacional vemos que uno de los grandes logros que presume el gobierno federal es la eliminación de la pobreza, lo cual creo que está bien. Lo que yo veo, y no sé cuál es tu opinión, es que el cóctel en el que estamos de un estancamiento económico en el cual tenemos 7 años creciendo en promedio anual menos del 1%. Por otro lado, una deuda que ya está por arriba del 50% del PIB, que si bien los expertos economistas dicen que es manejable, pues tenemos ese porcentaje récord. Y por otro lado, se siguen haciendo esas transferencias a diversos grupos de la sociedad, algunos no necesariamente los más desfavorecidos, porque son ayudas sociales generales, ¿verdad? Sin importar dónde tu código postal o tu cuenta de cheques, se te da el apoyo. ¿Cómo crees que ese cóctel pueda seguir evolucionando en el corto o mediano plazo? Mira, pues partiendo de una premisa de que no es un modelo sostenible. O sea, que en el mediano y en el largo plazo este modelo no aguanta, tendrá que tronar. Y lamentablemente los indicadores macroeconómicos que vemos no son positivos. Evidentemente, los indicadores en materia de reducción de pobreza, ahí están. Hay cuestionamientos en torno a la métrica, al modelo para poder arribar a esta cifra. Qué bueno que el gobierno entienda que el problema es la pobreza y no la desigualdad, porque luego se parte de que el problema central es la desigualdad. Creo que la pobreza es el principal problema del país, lo sigue siendo. Sin embargo, creo que no ha venido acompañada esta política asistencial de otras medidas que eventualmente hagan que este modelo sea transitorio y que se puedan llegar a umbrales de desarrollo y progreso más rápido, y que la ciudadanía tenga sus propias herramientas para salir adelante. Por el contrario, creo que se está generando un germen, una generación que está en este momento tal vez en una conceptualización en donde piensa que no es necesario el trabajo, el esfuerzo, la preparación, porque vale lo mismo. Decía este tango de Gardel, es lo mismo ser derecho que traidor. Entonces me parece que en este momento sí tenemos que reivindicar esos valores y esos principios, y que estas generaciones entiendan el valor del esfuerzo y el trabajo, del mérito, de la preparación, como los mejores instrumentos para escalar socialmente.
Oye, Francisco, ahora sí ya estamos llegando a la recta final. Creo que se ha logrado el objetivo, que es conocerte mejor. Pero nos gustaría que cerraras con un mensaje que creas no se ha podido decir, o algo que nos quieras comentar hacia los ciudadanos o hacia los empresarios de Chihuahua. Pues agradecerles el espacio. Yo cerraría mi intervención diciéndoles que para mí la batalla principal que tenemos los chihuahuenses es por nuestra soberanía, que no es un concepto hueco, teórico, de abogados, que está ahí en la Constitución y no sirve para nada, que es muy importante resistir ante este ogro centralizador que va tomando más y más decisiones desde el centro de la República, que somos herederos de la división del norte, que en nuestras venas, en nuestra esencia, corre esta sangre de resistencia, que el 2026 no va a ser un año fácil, será un año complejo. Tendremos una reforma político-electoral en este primer trimestre. Tendremos un año mundialista, que eso también nos coloca, por supuesto, como una gran oportunidad del país en términos de atracción de turismo, de generación de negocios, de proyección ante el mundo, pero también ante una complejidad enorme para poder desarrollar una gesta de esa naturaleza. Y pasado ese capítulo vamos a entrar ya en una etapa prácticamente política, ¿no? Y con todo el contexto global, geopolítico álgido, pues nuestro país, nuestro estado, tendría que tomar una decisión mucho más profunda en la ruta a seguir, estar dispuestos a dar la batalla, no bajar la guardia, mantenernos alertas, estar preparados para el peor escenario, yo siempre lo digo, y sobre todo pues con la determinación de luchar por nuestros hijos, que creo que ahí está la esencia de la batalla que cada uno desde sus trincheras da. No, pues una pregunta que se me quedó por ahí. Si le preguntamos a un ex jefe, a un subalterno o a un par, ¿en qué coincidirían de que cómo es Francisco Sánchez? Mira, yo creo que lo primero que te dirían es, si lo digo tal vez mal en mi misma persona, en la disciplina. Soy una persona muy disciplinada, con métodos, exigente, muy exigente en el trabajo y que siempre debe estar dispuesta a dar el plus en las encomiendas que ha tenido. Creo que la disciplina y la exigencia son los parámetros en los que me he guiado. Yo me baso en 4 principios: la integridad, el respeto, el servicio y la excelencia en las labores que hago, y trato de transmitirlas cuando tengo gente a mi cargo y reportarlas cuando tengo alguien a quien ofrecerle cuentas. Bueno, pues Francisco, agradecemos la disposición. Ojalá hayas disfrutado tanto como nosotros este espacio y que se repita. Que se repita, a la orden. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Y pues mucha grilla, que porque está muy joven. La imagen estaba por los suelos. Pero yo sí creo que lo hacen de manera tramposa, quedarse con esas mayorías infladas que hoy tienen. Porque al final del día, pues los empresarios también tienen su corazoncito. Y decirles que por supuesto que estamos listos para dar la pelea en el 2027.